Hola familia, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto estar contigo esta mañana y que estemos juntos en esta transmisión. Y quisiera empezar con una palabra que está registrada en el libro de Isaías, capítulo 22, verso 11. Y te quiero poner rápidamente de contexto esta palabra. Estaba la ciudad de Jerusalén recibiendo noticias de que iba a ser asediada por un ejército muy poderoso. Y entonces los habitantes, como el rey, están haciendo preparativos para esta situación. Y entonces Dios, por medio del profeta Isaías, registra estas palabras que dicen 22:11: hiciste un depósito entre las dos murallas para las aguas del estanque viejo, pero no confiaste en el que hizo, ni consideraste al que hace mucho tiempo lo planeó. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Está diciendo: ustedes están confiando más en sus esfuerzos y en sus recursos, pero no han considerado a Dios, quien es el que planeó todas estas cosas. Y en este tiempo de crisis es muy importante que tú y yo estemos volteando a ver a aquel que planeó todas las cosas, aún estas cosas que hoy estamos viviendo. Y quiero que preparemos nuestros corazones para esta transmisión, esta reunión allá desde casa donde vas a estar, y te pedimos que estés enfocando tu corazón en lo que hoy vamos a tener: alabanza, oración y palabra. Así que un momento cierra tus ojos para no distraernos, tanto allá en casa como todos los que nos estarán viendo en esta repetición de esta transmisión. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo el cual está teniendo tu iglesia en medio de esta pandemia. Señor, hemos sentido que esto nos rebasa y muchas veces hemos actuado en nuestro propio corazón, con nuestras propias fuerzas, buscando con nuestra propia inteligencia. Pero Señor, tu palabra nos enseña que debemos buscar a aquel que es soberano y aquel que tiene el control de todas las cosas. Señor, pedimos por tu amada iglesia en Silao, porque Señor, tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu voluntad y a tus propósitos. Que nuestra vida, Señor, sea reformada desde lo más profundo para que podamos ser la expresión de tu pueblo, un pueblo que es santo y que, Señor, es un pueblo que te alaba y te adora con todo el corazón. En tus manos estamos y oramos a nuestro amado Redentor, Cristo Jesús. Amén. El pecado, su amor es fuerte.
es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Por la gracia derramada en nuestras vidas, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque siendo nosotros como éramos, tú derramaste esa gracia sobre nosotros para que pudiéramos alcanzar la salvación. Muchas gracias, Señor, porque todo es por ti. No hay nada que podamos ni que hubiéramos podido hacer para alcanzar esta gracia. Es por ti, por tus méritos, Señor, que hoy podemos alcanzar la salvación.
gracia vino a mí. Tu gracia vino a mí. Maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a Señor, muchas gracias por tus bondades, por tu amor, Señor, porque en ti podemos refugiarnos, porque a ti podemos ir y tener plena confianza para acercarnos a tu trono. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Señor,
Dice la palabra en Isaías 63, versículos 7 y 8, dice: las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo: ciertamente, ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán, y Él es su Salvador. El Señor sigue siendo misericordioso, el Señor sigue siendo bueno, el Señor sigue siendo nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Padre Celestial. Y hoy es un día de recordar esas misericordias. Aunque estemos viviendo tiempos difíciles, pero Dios es bueno. Es por su misericordia que Él nos mete en situaciones difíciles, en aflicciones, pero es por nuestro bien y es para nuestro bien. Y hoy es un día que tenemos que recordar esas misericordias del Señor. Y amada iglesia, ahí donde estás en tu casa, yo te animo a que me acompañes a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por sus misericordias. Padre, tú eres misericordioso, tú eres grande, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor, eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios y tú has sido muy misericordioso con nosotros. Y es por eso que estamos aquí, para bendecirte, para alabarte y para darte las gracias. Muchas gracias, mi Dios. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestros parientes. Dios, bendíceles, obra en ellos, Señor, y que ellos te conozcan. Dios, oramos también por las iglesias, Señor, a la cual nos has unido, iglesias de gracia soberana, Señor. Te pedimos que las bendigas, te pedimos que obres en ellos, Dios. Te pedimos que bendigas a los pastores, a sus líderes, a los que están sirviendo en cada iglesia, Señor. Obra en sus corazones. Y Padre, que ellos te busquen de corazón y que ellos te busquen, te anhelen en sus vidas. También oramos, Padre, por las autoridades de nuestro país. Queremos pedirte, rogarte por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor, bendícele. Dios, que él pueda tener la cordura, Señor, de tomar decisiones sabias para nuestra nación. Y Padre, te pedimos también por el subsecretario de Salud. Dios, bendícele, Dios, guárdale, Dios, obra en su vida. Y Padre, que también pueda ser de bendición y que pueda tomar decisiones sabias, Señor, dentro de lo que Él tiene que tomar. Dios, gracias. También oramos por cada miembro de esta iglesia, Señor, bendícele. Llénales de tu amor y de tu misericordia. Ahí donde están en sus casas, Señor, guárdales, protégeles, Señor. Y Dios, que ellos te conozcan y que ellos te busquen. Dios, muchas gracias por este tiempo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pues, amada iglesia, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y a continuación les vamos a pasar los anuncios para esta semana. Y bueno, les queremos recordar que pueden traer sus ofrendas y sus donaciones de artículos de despensas los días martes y jueves de 8 a 11 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. También queremos dar gracias a Dios por la vida de las personas que ya se han acercado a traer ofrendas y a traer despensas. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. También te recordamos que si prefieres hacer tu donativo por medio de transferencia, puedes hacerlo, pero antes, si no sabes cómo, puedes enviar un mensaje para pedir información al teléfono 472-726-9632.
472-726-9632. También queremos decirles y queremos recordarles, si alguno de ustedes, alguien necesita alguna oración, algún consejo, pueden enviarnos mensajes a los pastores a través de Facebook o por medio de WhatsApp. Estaremos en la mejor disposición de atenderlos. Y bueno, también les recordamos que a partir del próximo domingo, en la próxima semana, se van a estar recaudando los donativos para las misiones. Si tú estás interesado en aportar para las misiones, a partir de la siguiente semana, del siguiente domingo ya se estarán, pues estaremos recibiendo las donaciones. También queremos recordarles que este próximo jueves tenemos reunión de oración de 8 de la noche a 9 de la noche. Va a ser transmitido a través de Facebook. Entonces, familia, te animamos a que te unas a esta reunión de oración. Será de bendición estar orando a nuestro Padre, será de bendición que nosotros como hijos suyos estemos clamando, estemos orando por este tiempo difícil, estemos poniendo en manos de Dios estas situaciones y que Dios haga la obra en nosotros. Así es que únete a esta transmisión este jueves. Y bueno, amada familia, a continuación vamos a prepararnos para la palabra. Y quiero recordarte algo. Cuando nos reuníamos aquí al final, cuando ya iba a pasar el pastor Manolo, decíamos: párate y saluda. Pero hoy queremos hacer lo mismo. Toma un tiempo en lo que pasa el pastor Manolo, toma un tiempo para saludarte a través de Facebook. Puedes enviar tus saludos, puedes darle like y puedes interactuar con demás hermanos. Así es que mientras pasa el pastor Manolo, puedes hacer esto. Gracias. ¿Qué tal, familia? Muy buenos días, aquí saludándoles una vez más, dando gracias a Dios por la posibilidad de transmitir por estos medios. Y como saben, estamos ya como país en la tercera etapa de la pandemia. Se piensa que hemos entrado ya en la etapa más difícil y va a durar varias semanas. Y por eso queremos animarles a que tengan precauciones y cuidados, que sigan las instrucciones de las autoridades del país. Y bueno, ahora también aquí mismo, como se dieron cuenta, tenemos menos integrantes del grupo de alabanza. Estamos tratando de
de ya estar las menos personas posibles juntas aún para producir estos tiempos. Y bueno, queremos antes de ir a la palabra también agradecerles por sus aportaciones de despensa. Hemos logrado armar aproximadamente unas 35 despensas, de las cuales algunas se han ido entregando ya. Sin embargo, creemos que se van a requerir mucho más despensas que eso. Hay hermanos nuestros, miembros de la iglesia, que han visto reducidos sus ingresos al 50%, al 75%, algunos incluso han perdido ya su empleo, y por ello los pastores tomamos la decisión de, con fondos de sus ofrendas y diezmos que han aportado, compramos artículos y alimentos para armar 100 despensas. Ya los tenemos aquí. Y estarán disponibles a partir del próximo martes, ya las despensas armadas, para aquellos de la iglesia que requieran, que no tengan alimento, que hayan visto disminuido drásticamente su ingreso. Queremos decirte que somos iglesia, somos familia, eso creemos, y queremos que te acerques con confianza en los horarios determinados, martes y jueves, para que puedas recibir una despensa y que tengan alimento en su casa. Queremos proveer eso, y aquellos que no han visto disminuidos sus ingresos por gracia de Dios, queremos animarles a que sigan participando, trayendo para armar más despensas. La verdad es que el anhelo de nuestro corazón es poder bendecir a familias que no tienen que comer, que se quedan sin comer, que han perdido sus ingresos, y como esto todavía creemos que va un poco para largo, necesitamos reunir más alimentos. Quisiéramos aún poder bendecir familias no solo de la iglesia, sino fuera de la iglesia, pero eso será primero Dios en fe más adelante. Ahorita queremos, lo que hemos podido recaudar, bendecir familias de la iglesia que estén en necesidad. Así es que si es su caso, acérquense con toda confianza. Somos la familia de Dios, y damos gracias a Dios por esta provisión que Él ha hecho llegar sobrenaturalmente para poder tener todas estas despensas. Entonces, hermanos, pueden acercarse con toda confianza. Ahora sí quisiera ir a la palabra. Nuestro texto que vamos a ver hoy está en Santiago 3, pero antes de ir a Santiago 3, quisiera que abriera su Biblia en Efesios capítulo 5, y solamente quiero leer un breve texto a manera de introducción en Efesios capítulo 5, versículo 15. El título de la enseñanza de hoy es Procurando la sabiduría de Dios en la prueba. Procurando la sabiduría de Dios en la prueba. Voy a leer a manera de introducción Efesios 5, 15 al 17. Dice así: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Este texto nos habla acerca de, en los tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora, en los tiempos de prueba, necesitamos vivir con sabiduría, no como necios, sino como sabios. Qué importante es esto, porque es en los tiempos de prueba donde la sabiduría con la que hemos vivido está siendo probada también. Estoy seguro que en este tiempo la sabiduría en cómo hemos vivido tú y yo está siendo puesta a prueba. La sabiduría como manejamos nuestras finanzas, la sabiduría como hemos manejado nuestra salud, la sabiduría como hemos edificado nuestro matrimonio y nuestra familia, la sabiduría en que hemos aún llevado la relación con la iglesia. Todo está siendo probado en este tiempo. Y el deseo de Dios es que crezcamos en sabiduría. Veíamos la semana pasada en el capítulo 1 de Santiago cómo en medio de la prueba Dios quiere ayudarnos a madurar.
Y un sinónimo de madurez espiritual es tener sabiduría de parte de Dios. Entonces el texto que hoy nos ocupa, Santiago explica cómo es la sabiduría de Dios, aquella que tú y yo debemos procurar para vivir en este tiempo de prueba, pero no solo en este tiempo de prueba, sino a lo largo de toda nuestra vida. Entonces ahora sí vamos a nuestro texto que está en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Lo quiero leer y después de leer acompáñame a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Dice el texto: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, porque siendo tú el Dios omnisciente que todo lo sabe, el Dios de toda sabiduría, te ha placido compartir tu sabiduría con hombres y mujeres imperfectos, pecadores, a los cuales, Señor, has alcanzado por gracia, les has hecho tus hijos y nos impartes tu sabiduría. Queremos rogarte hoy, danos más de tu sabiduría, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender tu carácter y ayúdanos a entender el carácter que quieres formar en nosotros en este tiempo. Nos ponemos en tus manos, por favor háblanos y Señor, ayúdame a predicar este mensaje con claridad. Y de nuevo pedimos que la transmisión del internet funcione bien en cada hogar y en cada lugar donde se esté escuchando este mensaje. Te damos gracias que eres bueno, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice el versículo 13, Santiago hablando a sus oyentes: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Se parece que habían algunos ahí en estos grupos, en estas congregaciones a las que Santiago dirige su carta, parece que había algunos que se sentían muy sabios en su propia opinión y está confrontándoles a lo largo de todo este capítulo 3, pero dice allí: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Sabes algo? La sabiduría no tiene solamente que ver con conocimiento o con inteligencia, es mucho más que eso. Sabiduría tiene que ver con cómo vivimos nuestro diario vivir, cómo la verdad que he recibido de Dios la aplico en mi vida diaria. Eso es la sabiduría. Sabiduría tiene más que ver con carácter que con conocimiento, porque mira el texto, dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre. Ahí está el carácter, mansedumbre de sabiduría. La sabiduría que Dios quiere formar en ti y en mí, la sabiduría que necesitamos, es más acerca de carácter que de conocimiento. Claro que necesitamos el conocimiento de la verdad de Dios, pero la sabiduría tiene que ver con ese conocimiento, cómo lo aplico en mi diario vivir, ese conocimiento cómo ha afectado, cómo la verdad de Dios ha afectado mi carácter, de manera que esa sabiduría es entonces la manifestación de un carácter transformado por la gracia de Dios.
La sabiduría no se expresa por títulos académicos o por coeficiente intelectual. Hay mucha gente que tiene muchos títulos y mucha preparación académica y grados y un coeficiente intelectual altísimo, pero delante de Dios viven como necios. Son necios porque no tienen la sabiduría de Dios. Tienen puro conocimiento, pero no saben aplicar a sus propias vidas la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría entonces se expresa por una conducta caracterizada por la mansedumbre. Dice ahí al final del versículo 13 que muestre con su buena conducta en sus obras en mansedumbre de sabiduría. Este texto nos habla entonces de dos tipos de sabiduría: la sabiduría de los necios, o la falsa sabiduría, o la sabiduría del mundo, y la sabiduría de Dios. Dice Santiago, a ver, ¿quién de ustedes se cree que es sabio? A ver, pues muestra con tu conducta y con mansedumbre tus obras. Pero si tienen, y hace un contraste, pero si tienen celos amargos y ambición personal, no sean arrogantes ni mientan contra la verdad. O sea, Santiago está diciendo, ¿saben que ustedes se jactan de ser sabios? Pero si tienen celos amargos y son unos egoístas, no se engañen y no sean arrogantes. Esa sabiduría no tiene nada que ver con Dios. Entonces nos describe aquí Santiago la sabiduría falsa, la sabiduría del mundo, y dice que es caracterizada por celos amargos, de acuerdo a la traducción de la Biblia de las Américas, que es la que yo estoy utilizando. ¿Qué son celos amargos? Es envidia, es rencor, es envidia pero rencorosa. Es un rencor porque a los demás les va bien. Es un sentir mal, menosprecio por el otro, porque veo que tiene algo que yo no tengo. Y puede ser desde celar a alguien que tiene objetos o logros que yo no tengo, o amistades o relaciones que yo no he podido lograr. Es como los fariseos que se jactaban de sus logros y sentían que estaban por los demás. Es una actitud que busca la autoexaltación. Esa es la sabiduría del mundo. Por ejemplo, cuando los discípulos disputaban entre ellos para ver quién estaría al lado de Jesús, quién sería el mayor en el reino de los cielos. Este tipo de sabiduría llena de celos amargos se manifiesta también con murmuración, críticas, quejas, chismes, que tienen como propósito bajar la reputación del otro para levantarme yo. Eso no es la sabiduría de Dios. Pero también tiene ambición personal, dice el texto. Si tienen celos amargos y ambición personal es un egoísmo. Es alguien que busca solo su propio bien, aun cuando tenga que pisotear a los demás. Es alguien que busca su propio bien a costa de los demás. Y hermanos, en este tiempo de crisis, de pandemia, estamos viendo la manifestación de cuánto egoísmo el ser humano y este tipo de sabiduría manifiesta a través de personas comerciantes que acaparan los artículos de primera necesidad, acaparan el huevo, acaparan el azúcar, acaparan todo tipo de artículos de primera necesidad para subirle los precios en este tiempo. Personas que compran artículos y los venden 10, 20, 30, hasta 50 o 100 veces más altos de su valor real. Es puro egoísmo. Esa sabiduría no tiene nada que ver con Dios. Es egoísmo. Es triste que en este tiempo se estén dando estos casos cuando hay tanta necesidad, gente viendo sus ingresos disminuidos y los que tienen estos productos encareciéndolos. Pura ambición personal. Eso es arrogancia, dice el texto. No sean arrogantes. No sean arrogantes, dice la segunda mitad del versículo 14. Esta sabiduría está llena de soberbia,
que es una sabiduría que busca la gloria para uno mismo. No le importa la gloria de Dios, solo la gloria para uno mismo. Y además es una sabiduría llena de mentira y de autoengaño. Dice: no sean arrogantes y no mientan contra la verdad. Se refiere a personas que piensan que son maduras o que tienen mucha sabiduría porque son astutos y siempre obtienen lo que quieren, pero hacen todo eso por medio de una actitud arrogante y egoísta. Dice el texto: se engañan a sí mismos. Me recuerda el texto de Romanos 1:22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Creen que son sabios, pero a los ojos de Dios son unos grandes necios. Es esta sabiduría mundana que dice que es sabio, inteligente, amarte a ti mismo por encima de los demás y ver por ti mismo primero que por los demás. Es esa sabiduría mundana que piensan que es más sabio e inteligente permitir matrimonios entre personas del mismo sexo, o que es sabio e inteligente permitir que una mujer decida si va a permitir que su bebé viva o no. Es una sabiduría egoísta, arrogante, llena de necedad. ¿Y cuál es el origen de esa sabiduría? Dice el versículo 15: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Sabes, los cristianos tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y esta sabiduría tiene su origen en el mundo, en la carne y en el diablo. Tiene su origen en el mundo, es la sabiduría del mundo. Mira, en el mundo hay mucho conocimiento del cual podemos aún nosotros llegar a beneficiarnos, pero en el mundo no hay sabiduría de Dios. Esa sabiduría del mundo es la que busca la realización del hombre sin Dios. Por ejemplo, es la misma sabiduría que mostraron aquellos hombres que construyeron la Torre de Babel, que creyeron que podían llegar a exaltarse separados de Dios. O es la sabiduría que llevó a Saúl a decirle a David: ponte mi armadura para enfrentar a Goliat. Es la misma sabiduría que guió el consejo de los 10 espías que desanimaron al pueblo en el desierto. Es la misma sabiduría que los hermanos de José usaron cuando pretendieron matar a José y después lo vendieron como esclavo. Esa sabiduría es necedad delante de Dios. Toda sabiduría que pretende la autorrealización del hombre sin Dios es necedad delante de Dios. Pero esa sabiduría no solo es terrenal, sino que también es natural, es decir, viene del corazón, de la naturaleza caída del hombre, es sensual. Es lo opuesto a espiritual. Viene de los deseos perversos, caídos, egoístas del hombre, y además es diabólica, dice el texto. Viene de Satanás y sus demonios. Desde el huerto del Edén, Satanás aconsejó con esa sabiduría a Eva y a Adán. Es la sabiduría diabólica que ha engañado al hombre para llevarlo a ser independiente de Dios. Esa es la sabiduría del mundo carnal, diabólica, que debemos evitar y despojarnos de ella, porque todos nosotros ya vivimos suficiente tiempo en esa sabiduría. Ahora el Señor quiere que una vez que tú llegas a Cristo, aprendas y aprenda yo también la sabiduría que viene de lo alto. Pero ¿cuál es el origen de esa sabiduría? El resultado de esa sabiduría diabólica, carnal, mundana. Dice el versículo 16: porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ahí hay confusión. La sabiduría del mundo, la falsa sabiduría, trae confusión, trae desorden y trae toda cosa mala, toda perversión.
Todo pecado tiene su origen en este tipo de sabiduría. Todo pecado. Pero Santiago nos quiere enseñar, y el Espíritu Santo nos quiere enseñar, cuál es la sabiduría que viene de lo alto. Dice, pero la sabiduría de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios. Y aquí viene, mi hermano, cuál es la sabiduría que tú y yo debemos procurar en este tiempo y por el resto de nuestra vida. Dice, nos da 7 características de esta sabiduría y las vamos a ver todas. Dice, es primeramente pura. La palabra primeramente nos habla de que esta es la principal. Sí, porque dice, es primeramente pura, y dice, después pacífica, amable, condescendiente, etcétera. Primero pura, después todo lo demás. Es decir, este es el fundamento de la sabiduría que viene de Dios, del carácter que Dios quiere formar en ti y en mí, porque acuérdate que sabiduría tiene que ver con carácter. Es pura. Nos habla de santidad. Por cuanto Dios es santo, todo lo que viene de Dios es santo. Por cuanto Dios es santo, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios hace es santo. La sabiduría de Dios es pura, es santa. Implica tener un carácter moral sincero, íntegro, libre de arrogancia, de celos, de egoísmo. Esta palabra pura, el apóstol Juan la usa para describir el carácter de Jesús. En primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza, la esperanza de salvación puesta en él, se purifica así como él es puro. Está diciendo el texto, todo aquel que tiene la esperanza de salvación en Jesús se purifica así como Jesús es puro. Es la misma palabra. Un verdadero creyente odia el pecado y tiene un anhelo ferviente por perseguir lo que es puro, la santidad. Mientras que la sabiduría del mundo nos guía al pecado, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, nos lleva a perseguir la santidad. Esta pureza, escucha, esta santidad viene de cultivar en nuestro corazón un temor de Dios. De hecho, no podemos vivir en santidad si no cultivamos un temor de Dios en nuestro corazón, porque dice la Biblia en varios textos, y menciono solo Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, pero dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Y por qué? Porque el temor del Señor es el fundamento de una vida de santidad. Cuando Job estuvo en medio de sus pruebas y sus sufrimientos, quiero leerte algo que él aprendió en Job 28:28. Y dijo al hombre, está citando Job a Dios, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Así es de que, hermano, queremos ser sabios, tenemos que empezar por buscar cultivar en nuestro corazón la pureza, el temor de Dios, y apartarnos del pecado, apartarnos del mal. Queremos ser sabios, necesitamos buscar la santidad del Señor, el temor del Señor. Ahora, el temor del Señor implica dos cosas. Implica una reverencia, un asombro por la persona de Dios, un respeto por Dios, por su persona, por sus mandamientos. Pero el temor de Dios también conlleva un temer a las consecuencias que se derivan de quebrantar la ley de Dios. Es conciencia de su presencia, estar consciente de que Dios me observa las 24 horas del día, observa mis pensamientos, mis motivaciones. Cuando estoy solo,
y nadie más está conmigo, Dios está mirándome. Es como cuando los hijos se portan bien porque los papás están presentes, pero se quita la presencia de los padres y cambia el comportamiento. ¿Por qué se portan bien delante de los padres? Porque están conscientes de que sus papás están ahí presentes. El temor de Dios es estar consciente de que Dios está contigo y conmigo y mira aún nuestros pensamientos las 24 horas del día. Este temor de Dios es un sentimiento de maravilla y admiración y de temor sumiso, y es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual. Sin temor de Dios, nadie puede decir que tiene sabiduría o inteligencia espiritual. Sin santidad, nadie puede jactarse de ser sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 12 al 13 dice lo siguiente: no digan es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Wow, qué oportuna palabra para este día. No teman ni se aterroricen por esta pandemia, ni por lo que este pueblo teme. Obviamente estoy haciendo la aplicación ahora, ¿verdad? Pero dice, versículo 13: al Señor de los ejércitos es a quien deben tener por santo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror. ¡Qué tremendo! No podemos ser sabios sin santidad. No podemos ser sabios y santos sin un temor de Dios en nuestro corazón. ¿A quién temes más? ¿Al coronavirus o al Señor? Si algo quiere Dios hacer en esta pandemia es que la iglesia crezca en un temor de Dios, porque ese temor de Dios es la base de nuestra relación con Dios y será la base de nuestro carácter. La sabiduría de Dios es pura y busca la santidad y el temor del Señor. ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Con temor de Dios? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo vives en tu relación con el prójimo? ¿Cómo te expresas del prójimo, quien sea? ¿Con temor de Dios? ¿O con celos amargos y ambición egoísta? ¿Cómo eres cuando nadie más te ve? Contestar esas preguntas habla de cómo estamos en nuestro temor de Dios y en nuestra sabiduría de Dios. De manera que una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene temor de Dios en su corazón, no será sabio, será un insensato delante de Dios. Uno no puede ser sabio si no tiene una correcta relación con Dios. Entonces, la sabiduría no comienza con acumular información, comienza con tener una correcta relación con Dios, teniendo un temor reverente por Dios. La segunda característica de esta sabiduría, y ocupé mucho tiempo en la primera porque es la principal, pero es que la segunda es pacífica. Es una persona, fíjate bien, una persona que vive en el temor de Dios será una persona pacífica. Es una persona, se refiere a una persona que ama la paz y procura la paz, es promotor de la paz. Es lo opuesto a una persona contenciosa, rencillosa, vengativa, conflictiva. Es lo opuesto a ser una persona que por su arrogancia cree que siempre tiene la razón y nunca está dispuesto a escuchar, nunca está dispuesto a negociar. Alguien decía que una persona que no es pacífica, que es rencillosa, es como un puente roto. O sea, no puedes comunicar con él, no puedes establecer conexión. O sea, hay personas difíciles de tratar, hay personas con las que uno no puede llegar a nada porque no son sabias, son necias.
No tienen esta sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo tiende a la competencia, a la contienda, pero la sabiduría de Dios lleva a la paz. El cristiano sabio es uno que busca reconciliar a su prójimo con Dios y reconciliarlo con sus semejantes. Es una persona que promueve sanidad, promueve restauración, promueve reconciliación. Hay personas que dividen y hay personas que reconcilian. Y aquí está hablando de los que aman la paz. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Ahora, esta actitud de amar la paz, de ser un pacificador, no se refiere a ser cobarde, porque pudiéramos pensar que es la paz a cualquier precio. No quiero ofender a nadie porque Dios me llamó a vivir en paz. No, esa no es la paz de la que habla el texto. La sabiduría de Dios no es paz a cualquier precio, es santidad a cualquier precio. Y como consecuencia la paz, pero no se refiere a tener un temor del hombre de manera que no lo quiero incomodar con la palabra de Dios o con el evangelio. Eso es cobardía. Esta paz nace de un temor de Dios, no de un temor al hombre. Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad. Mira cómo van de la mano la pureza y la paz. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz entonces de la que habla de la sabiduría de Dios emana de la santidad de Dios. Hay paz, podemos ser pacificadores, podemos ser amantes de la paz, porque primero hay pureza de corazón. Una persona conflictiva, una persona rencillosa lo es porque no hay pureza en su corazón. ¿Qué podrán decir los demás de ti y de mí, amado? ¿Que somos personas que contribuyen a la paz o personas que contribuyen a la discordia? ¿Que somos personas fáciles de tratar o que somos personas complicadas? Si queremos ser sabios, debemos renunciar a toda actitud de amargura, de rencor, de violencia o de venganza. La tercera característica de la sabiduría de Dios es que es amable. Dice que la sabiduría de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable. La palabra amable, que por cierto ha sido un poco difícil que la traduzcan a nuestro idioma, pero se refiere a una persona de actitud dulce y razonable. Es alguien que puede soportar las injusticias sin exaltarse, sin insultar. Alguien que es manso, alguien que no es agresivo, no se irrita fácilmente. Eso es lo que quiere decir amable. No se refiere a cortesía, a decir buenos días, pedir las cosas por favor o dar las gracias. No, habla de algo profundo, de una mansedumbre, de un carácter dulce, de un carácter dispuesto a razonar, de alguien que soporta las injusticias. Son personas que confían en Dios aun cuando son ofendidos. Saben hablar la verdad en amor, en gracia. Se mantienen tranquilos aún bajo la presión. Es dominio propio. Es alguien que sabe ceder, alguien que sabe aprender. Cuando alguien lo exhorta o lo corrige, no se pone a la defensiva. Es amable. ¿Ves cómo este tipo de sabiduría tiene que ver con carácter? La cuarta característica es que es condescendiente. La Reina Valera dice benigna. Está dispuesto a ceder, es fácil de tratar,
es enseñable. Eso quiere decir condescendiente. Es lo opuesto a ser terco, a ser obstinado, necio, desobediente. Es una persona que coopera, es una persona que avanza, es una persona con la cual es fácil trabajar, fácil de tratar, fácil de trabajar con él. Es alguien que tiene convicciones. Es alguien que es motivado por lo que ama y no por lo que teme. Le es fácil reconocer sus errores. Es alguien que sabe escuchar atentamente a los demás, aún a las personas que difieren con él. Hay un texto en Santiago 1:19 que dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Se refiere a ese tipo de actitud. La sabiduría es condescendiente, alguien que sabe escuchar aún a aquellos que no están de acuerdo con él. También, número 5, es llena de misericordia y buenos frutos. Llena de misericordia y buenos frutos. Estar lleno de misericordia, la palabra lleno quiere decir estar controlado, es alguien que está controlado por la misericordia. Es compasión del corazón. Es una compasión del corazón que lo mueve a la acción. Es alguien que se preocupa por los que sufren. Es alguien que tiene una sincera compasión por los demás. Llena de misericordia y de buenos frutos. Es alguien que no solo está dispuesto a perdonar al que le ofende, pero está dispuesto a ayudar al que sufre. Es una evidencia, la mansedumbre, la misericordia es una evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Lo opuesto es el egoísmo. Es hacer a los demás lo que Dios te ha hecho a ti. Te hago una pregunta: ¿Dios te ha perdonado? Pues ve y perdona a los demás también. ¿Dios ha tenido misericordia contigo? Tenla tú con los demás. ¿Dios ha sido paciente contigo? Extiende esa paciencia tú también. Es alguien que puede extender misericordia porque tiene fresco en su mente las misericordias que Dios le ha extendido a él. Cuando tú tienes fresco en tu mente las misericordias que Dios ha tenido contigo, te va a ser más fácil poder ser lleno de misericordia. Pero no solo es alguien que tiene compasión en el corazón y misericordia por los demás, no es alguien que se compadece de lo que sufre, sino que dice, lleno de buenos frutos, lleno de misericordia y de buenos frutos. O sea, habla de acciones de misericordia. Encuentra satisfacción al hacerle bien a los demás. Y Santiago tiene una muy buena aplicación en esto, en el capítulo 2, versículo 14 al 17. Mira lo que dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Te voy a decir algo además. Santiago está hablando de la fe, de la sabiduría, pero quiero decirte algo. La sabiduría es cómo vives tu fe. Es la fe aplicada en la vida práctica. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice: ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una cosa es decir, soy cristiano, pero ¿cómo vivimos esa fe en la práctica? Si Santiago estuviera aquí hoy, yo me puse a pensar esto. Creo que Santiago bien podría decirnos algo así: si a ti no te han despedido de tu trabajo por la misericordia de Dios, o no te han disminuido tus ingresos, y ves a tus hermanos tener necesidad, ¿cómo es posible que te limites a solo orar por ellos?
Ahora tienes la gran oportunidad de mostrar que tu fe es genuina al suplir materialmente al que tiene menos que tú. Quiero leerte un testimonio de la iglesia del siglo II. Se le conoció con la peste de Cipriano. Fue una epidemia letal que en su apogeo llegó a causar más de 5,000 muertes diarias en el Imperio Romano. Debilitó grandemente el Imperio Romano esta epidemia, y la respuesta de los cristianos quedó registrada por Dionisio, obispo de Alejandría. Él informó lo siguiente, lo voy a leer: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismos y solo pensando el uno en el otro. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente y felices, porque fueron infectados con la enfermedad de otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, al alimentar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en su lugar. Y entonces Dionisio habla de cuál fue la actitud de los paganos. Dice: los paganos fue completamente diferente. Abandonaron a los que comenzaron a enfermarse y huyeron de sus amigos más queridos. Rechazaron cualquier participación o compañerismo con la muerte, de la cual, sin embargo, a pesar de todas sus precauciones, no les fue fácil escapar. Las plagas, hermanos, intensifican las oportunidades para que la iglesia muestre el amor de Cristo a una sociedad necesitada. ¿Cómo vamos a enfrentar el sufrimiento de los demás? ¿Siendo egoístas, viviendo con una sabiduría diabólica, terrenal y carnal? ¿O siendo misericordiosos y aún muchas veces estando dispuestos a arriesgarnos por amar y servir al hermano que está sufriendo? A lo largo de la historia sabemos que las epidemias traen consigo grandes oportunidades para mostrar el amor y la misericordia de Cristo. La iglesia estuvo a la altura de ese desafío en el siglo II, ganando personas y simpatizantes para Cristo. Escúchame, amada iglesia, el cómo actuemos tú y yo hoy en esta pandemia va a sentar las bases de cómo nos van a ver nuestros vecinos y la gente de Silao por los próximos años. Cómo verán a la iglesia de aquí en adelante. Va a depender de cómo actuemos tú y yo hoy, si con misericordia o con un egoísmo mezquino. Si con misericordia, imitando a nuestro amado Salvador, que vino a morir en la cruz para darnos vida, o siendo mezquinos y egoístas. Pero quiero decirte algo: la iglesia a lo largo de la historia, en las epidemias, siempre se han quedado hasta el final sirviendo y ministrando a la gente moribunda y que sufre, alimentando al necesitado, cuidando aún a los enfermos, aún bajo su propio riesgo. Iglesia, no te escondas. Sirve a tu vecino, sirve a tu prójimo. Este es un tiempo de oportunidad para alimentar al pobre, vestir al desnudo, procurar al anciano, cuidar al enfermo, porque cuando se lo hacemos a uno de estos pequeños, se lo hacemos a Cristo. No es un llamado a arriesgarte de una manera insensata e imprudente, tentando a Dios. Es un llamado a extender misericordia cuando veas la necesidad real, como lo explicó mejor Martín Lutero acerca de la peste negra que le tocó vivir. Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja,
Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré medicamentos y yo mismo los tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y así infligir y contaminar a otros y así causar la muerte de otros como causa de mi negligencia, como resultado de mi negligencia. Pero si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho lo que esperaba de mí, así que no soy responsable de mi propia muerte ni de la muerte de otros. Sin embargo, si mi prójimo me necesita, no evitaré ni el lugar ni a la persona, iré libremente. Esta es una fe tan temerosa de Dios, porque no es descarada, no es insensata y no tienta a Dios. Pero es una fe llena de misericordia y buenos frutos. Sexta característica de esta sabiduría es que es sin incertidumbre. Y la palabra sin incertidumbre quiere decir que es imparcial, es inquebrantable. Dice la verdad en todo tiempo. No cambia la historia dependiendo de la audiencia. Lo opuesto es alguien que se comporta de una manera el domingo y de una manera diferente el resto de la semana. Lo opuesto es alguien convenenciero, alguien que habla la verdad solo cuando le conviene. La séptima característica es sin hipocresía. La palabra en el original viene de los actores en el teatro que subían y podían representar, caracterizar varios papeles, varios personajes. Dice sin hipocresía, es decir, sin alguien que actúa sin falsedad, alguien que es íntegro. Es un hombre sin máscara, es un hombre que habla claro. Esa, mis amados, es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el resultado de la sabiduría de Dios? Dice el versículo 18, y la semilla cuyo fruto es la justicia. Mira, es justicia, es su fruto. Se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el resultado de esta? Mientras que el resultado de la falsa sabiduría, de la sabiduría del mundo, es confusión, perversión, toda obra mala. El resultado de la verdadera sabiduría es sanidad, restauración, paz, reconciliación. Todos necesitamos sembrar semillas de paz que dan lugar a frutos de justicia, de rectitud, que muestran el carácter de Dios. Ahora, ¿cómo podemos crecer en esta sabiduría de Dios? Porque hasta ahorita, no sé tú, pero yo me siento abrumado, porque digo, Señor, me falta mucho tu sabiduría. Me falta mucho crecer en esta clase de sabiduría. Muchas veces no sé escuchar, muchas veces soy egoísta. Pero hay buenas noticias. Regresando al capítulo 1 de Santiago, en el versículo 5, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La parte más difícil de esto es reconocer que nos falta sabiduría, reconocer que no tengo esa sabiduría de Dios. Pero una vez que lo reconocemos y lo pedimos, dice el texto, Dios está dispuesto a darla sin reproche, abundantemente, hermano. Pídela a Dios. Algo que debemos orar, lo veíamos la semana pasada y una vez más es el énfasis. Debemos orar: Dios, ayúdame, dame tu sabiduría. He vivido bajo mi sabiduría y hoy me doy cuenta en medio de esta prueba que usé mi aguinaldo sin ninguna sabiduría de ti, que he tratado a mi cónyuge y a mis hijos sin sabiduría, que he tratado mi trabajo, he tratado todo lo que me has dado sin sabiduría. Pero Señor, gracias por tu misericordia, y dices que si carezco de ella te la puedo pedir y tú me la vas a dar. Pídesela a Dios. La segunda manera en que podemos crecer en esta sabiduría de Dios es por la palabra de Dios. Y podría citarte
varios textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, solo quiero ir a uno. Salmo 119, versículo 97 al 100. Dice el texto del Salmo 119, versículo 97 al 100: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Fíjate bien lo que el salmista está declarando, que la palabra de Dios lo ha hecho más sabio que sus enemigos, que sus maestros, que los ancianos, los que ya tienen más experiencia. Él ha adquirido esa sabiduría de Dios, pero ¿por qué? Porque ama la ley de Dios, se ha apropiado de ella y todos los días medita en ella. No hay manera, mi hermano, de crecer en este carácter sabio, en esta sabiduría de Dios, separados de la santa palabra de Dios. La palabra de Dios sale de la boca del Dios sabio, que todo lo sabe. Es que cuando tomas esa palabra, la misma sabiduría de Dios entra a tu corazón y lo transforma y te convierte de un necio en un sabio. Hace sabio al sencillo. Pero la tercera manera en que crecemos en la sabiduría de Dios, y las tres son indispensables: pedir la sabiduría, amar la palabra y en ella buscar, y que la palabra traiga su sabiduría a nuestro corazón y nos transforme. Pero la tercera es comunión con aquel que es la sabiduría, Jesucristo. La sabiduría se encuentra en su total plenitud en la persona y en la obra de Jesucristo. La pregunta correcta no es ¿dónde puedo encontrar la sabiduría?, sino en quién podemos encontrar la sabiduría. En Jesús. Y en Él podemos encontrar la sabiduría que es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Pues ¿quién más tiene ese carácter a la perfección sino solo nuestro Señor? Y es en Él, unidos a Él, que esa sabiduría viene a nosotros. Nosotros carecemos de esa sabiduría, pero Jesús la tiene toda. Es parte de su ser, es Él mismo la sabiduría. Y quiero terminar en este texto de 1 Corintios 1, donde nos dice que Jesús es la sabiduría. 1 Corintios 1:21 en adelante, el apóstol Pablo dice: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, y aquí hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la de Dios, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Y escucha esto, versículo 24: más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, amado, luce en todo su esplendor y en toda su gloria en la cruz de Cristo. Ahí es donde encontramos el mayor despliegue de la sabiduría de Dios, en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio es el despliegue de la más alta sabiduría a la cual el ser humano puede aspirar. Es en esa cruz donde vemos en todo su esplendor la justicia de Dios y la gracia de Dios, la ira de Dios contra el pecado y la misericordia de Dios por el pecador. La máxima expresión de la sabiduría de Dios está en la persona y en la obra
de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Es la más alta sabiduría que un ser humano puede aspirar. Y no es para todos, es para aquellos a los que Dios se la quiere dar. Es para aquellos que les es dado por el Padre, porque dice el versículo 25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. O sea, lo que los hombres llaman necio, la sabiduría mundana dice eso de Cristo muriendo en la cruz, eso de un Dios, es necedad, es para tontos, es para gente inculta. Dice el texto, la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y mira lo que nos habla. Consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No está hablando a nosotros, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y redención, justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe solo en el Señor. Es solo por Jesús, en Jesús, que podemos hallar la sabiduría de salvación y para vivir la vida entera en esta tierra. Creo que en el momento en que una persona recibe a Cristo por la fe, en ese momento, al recibir a Jesús, recibe sabiduría de Dios. Y ahora esa persona ve la vida ya no desde la perspectiva de la sabiduría mundana, la empieza a ver desde la perspectiva de la sabiduría de Dios, porque aquel que es la sabiduría está en él. Pero somos llamados a crecer en esa sabiduría y necesitamos pedírsela a Dios, desarrollarla al meditar y amar y apropiarnos de la palabra de Dios, pero una comunión, un caminar diario, íntimo, cercano, dependiendo de Jesús para que transforme nuestro carácter a su semejanza. Y termino con esta. Ok, se cortó la transmisión. Si todavía estás ahí, solo iba a terminar leyendo unas palabras del pastor John MacArthur. Un creyente sencillo, torpe, sin educación, habilidades, pero que ha confiado en Cristo Jesús como Salvador, que sigue humilde y fielmente al Señor, es mucho más sabio que el brillante doctor en filosofía que se burla del Evangelio. El creyente sencillo que conoce el perdón, el amor, la gracia, la vida y la esperanza, la palabra de Dios, a Dios mismo, puede ver la eternidad por el otro lado. El doctor en filosofía, incrédulo, no sabe nada aparte de sus libros, de su propia experiencia, y no ve más allá de su propia vida, y solo puede ser considerado como un insensato. Pero damos gracias al Señor que Él nos ha concedido la sabiduría de Dios. Si tú has seguido esta transmisión, te has dado cuenta que no estás viviendo en Cristo, que estás viviendo bajo tu propia sabiduría, necesitas venir a aquel que es la sabiduría, venir a Cristo, arrepentirte por vivir bajo tus propios medios, bajo tus propias reglas, bajo tu propio pecado, engañado, y rogarle a Él que te perdone, que te reciba, que te salve. Y si tú eres un creyente en Cristo, vamos a pedirle juntos que nos ayude a crecer en esa sabiduría. Amado Señor, gracias por tu palabra, santa palabra. Señor, gracias porque tú dices que si nos falta sabiduría, solo tenemos que pedírtela a ti, Señor, y estás bien dispuesto a dárnosla sin reproche. Hoy confiamos en ti, Señor, y pedimos por tu sabiduría. Rogamos, ayúdanos, Dios, a amar y apropiarnos de tu santa palabra y atesorarla con todo nuestro corazón,
Pero sobre todas las cosas te rogamos, ayúdanos a amarte más, amado Jesús, a caminar unidos contigo, cerca de ti, porque tú eres la sabiduría misma. Amado Jesús, tú eres la verdad y la vida misma. Te amamos a ti, Señor. Vamos a adorarle un momento. Verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vid verdadera, Señor. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vid verdadera, Señor, Cordero de Dios. Eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú, oh Cristo. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Amado Señor, gracias por tu palabra y tu presencia. Te queremos pedir, Señor, bendice cada hogar de la iglesia, cada familia, cada miembro, cada persona que ha estado expuesta a esta palabra, a esta transmisión. Bendice su vida, bendice su corazón con tu sabiduría, con tu presencia. Bendice cada hogar con la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Y te rogamos, Dios, que en estos días, cada que abrimos la Biblia, hables a nuestro corazón tu sabiduría, de manera que podamos mirarte y conocerte en la palabra, y que tu verdad nos transforme y transforme nuestro carácter y haga de nosotros personas más puras, más pacíficas, amables, condescendientes, llenos de misericordias, de buenas obras, sin hipocresía, Señor. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias por este precioso tiempo y bendice cada hogar. Te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amada familia, Dios les bendiga, y el próximo jueves tenemos una reunión de oración, 8 de la noche. Conéctense, vamos a orar juntos. Dios les bendiga. Thank you.